La mascarilla solamente va a ser obligatorio en los vehículos, en los hospitales, ya, y toda persona que tenga clínica respiratoria, proceso respiratorio. Ya, también ya el uso del carnet también ya está retirándose progresivamente. Solamente va a ser pedida a toda aquella persona que llegue del extranjero. Va a ser obligatorio la muestra de su carnet. Igual, hemos visto que en el límite entre Perú y Chile, Tacna, pues hemos tenido colas porque tenían que rellenar una ficha. Ya también se ha efectuado eso y solamente va a ser necesario la presentación del carnet de vacunación. Esos son los cambios que se están haciéndose a nivel de las restricciones que estamos teniendo. En los colegios ya sabemos que solamente es opcional, ya eso hay que tenerlo presente, es opcional. Gracias. Debe estar saliendo el día del día de mañana porque teníamos que esperar que se completen las firmas de los ministros que se encuentran en este momento en el exterior. Muy bien, esas fueron las declaraciones del señor López, ministro de Salud, con las nuevas medidas sanitarias contra la COVID-19. Para comentarlas estamos con Víctor Zamora, exministro de Salud, a quien damos la bienvenida al vuelo. Señor Zamora, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? Muchísimas gracias por tenerme en tu espacio. Su primera impresión por estas medidas. Bueno, son más que bienvenidas, ¿no? En general, América Latina y el mundo en su totalidad se está moviendo hacia una nueva fase debido a que hay una reducción sostenida de los contagios, de las hospitalizaciones, de los fallecidos, y eso fundamentalmente debido a dos factores, ¿no? Uno primero, a la vacunación, indudablemente, y la segunda, en parte también al éxito que las mascarillas han tenido en reducir los contagios en los espacios especialmente de alta concentración de población y poca ventilación. Entonces, retirar estas medidas de la mascarilla progresivamente es una buena noticia porque refleja ya el alto grado de protección que la vacuna ha dado. Sí, bueno, además se evita un absoluto absurdo, ¿no? Que era, por ejemplo, esta historia de que uno entraba a un restaurante con mascarilla, se sentaba y se quitaba la mascarilla y por la calle tenía que ir con mascarilla también. Efectivamente, o hacer anuncios sobre el uso obligatorio de la vacuna y de la mascarilla y tener un consejo de ministros donde todos los ministros están sin mascarilla. Entonces, sí, ese tipo que son cosas temas... finalmente, disculpe, doctor Zamora, que la realidad termina imponiéndose, ¿no? Uno puede dar una ley, pero bueno, cuando uno ve lo que ocurre y se comienza a sentir tranquilo, se empieza a dejar de usar las mascarillas que dejan de ser necesarias. Bueno, efectivamente, y es ahí creo que donde se puede dar un giro comunicacional. No es que la mascarilla sea opcional, en realidad lo va a ser, pero debería ser altamente recomendable para las personas que están en alto grado de vulnerabilidad y cuya vacunación no se haya completado. Y he ahí la diferencia con países vecinos como Chile, por ejemplo. Chile acaba de tomar las medidas con mucha precaución. Su ministra Aguilera ha salido a decir, ojo, estamos retirándolas, pero les seguimos recomendando que las usen. ¿Por qué? En el Perú todavía, voy a remitirme a algunas cifras, Raúl. Por ejemplo, en la cobertura vacunal es 72%, buenísimo. Pero falta vacunar 8.5 millones de personas. No nos dejemos llevar por el porcentaje. Veamos las cifras gruesas. Y en la población de mayor de 60 años, que es la más vulnerable, no hay que olvidar que la población incluso de mayor de 80 es la que más ha fallecido durante la pandemia, todavía en la mayor de 60 años nos falta vacunar 920.000 personas con 3 dosis. Sí. Tenemos que completar nuestra tarea. Puno, Madre de Dios y otras regiones, la vacunación está por debajo del 50%. Entonces, sí, la medida general es muy bienvenida. Es un problema, efectivamente, pero va quedando la sensación de que nadie se ha salvado del COVID. Es decir, si uno no se ha vacunado, necesariamente ha pasado por el COVID. Es un poco la lógica de la que se está partiendo ahora. Es decir, que el 100% de la población tiene algún nivel de inmunidad. Bueno, recordarás en su momento yo informé, yo dije que la población más temprano que tarde se contaminaría del COVID porque es una enfermedad
que se contamina por las vías aéreas. Es extraordinariamente difícil controlarla. Entonces, si no la tenías en la primera, la ibas a tener en la segunda, en la tercera o en la cuarta ola, como realmente ha sido. Todos hemos pasado por esa experiencia. Felizmente, vacunados en los que estamos conversando en este momento, ¿no? Sí, ahora vamos a algunos temas que me llaman la atención. Ha hablado el ministro de mascarillas en autos. No sé si es una expresión especialmente precisa cuando uno debe buscar ser preciso en estos temas tan delicados, ¿no? Lo digo ¿por qué? Porque en los aviones, en lo del transporte público, es decir, debió ser un poco más específico. Lo que está ocurriendo en el mundo es que se dejan de usar en exteriores, se dejan de usar en interiores, pero no en el transporte público. Si uno va solo en su auto, por supuesto no usa mascarilla. Probablemente haya sido un error de comunicación, pero la comunicación central es de que la mascarilla debe seguir siendo utilizada con criterio. Si usted va a estar en un transporte público, y especialmente ahora que está terminando el frío, continúa cerrado el transporte público, no solo por el COVID, también por la influenza y la tuberculosis, use su mascarilla. Si usted va a entrar a un centro abarrotado de gente, poco ventilado, use su mascarilla. Creo que eso nosotros ya lo hemos aprendido. Si usted tiene más de 60 años o tiene una enfermedad que lo debilita y su vacuna no está completa, use su mascarilla. De preferencia no vaya, pero si va a entrar, use su mascarilla. De preferencia vacúnese, por supuesto. Entonces ese tipo de cosas hay que continuar diciéndolas, porque si bien es cierto, la pandemia está llegando a su final en la fase aguda, vamos a tener que aprender a vivir con el COVID por los siguientes años, ¿no? ¿Tiene sentido retirar el uso del carnet, pero seguir exigiendo que las personas que llegan del extranjero lo cumplimenten? No, no tiene sentido. Las medidas tienen sentido solamente cuando evitan un problema. Le pongo, si nosotros pedimos un carnet, ¿qué es lo que queremos evitar cuando una persona llega con un carnet de vacunación o no? La vacuna no previene la contaminación, el contagio, previene la forma grave. Sí. Entonces, aquí yo sí discrepo en el sentido de, por ejemplo, las personas mayores de 80 años, sí se les tiene que exigir que se vacunen para entrar a cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque una persona de 80 años o más, o 60 años o más, es altamente vulnerable a tener la forma grave y fallecer. Tener la forma grave, Raúl, significa estar 40 días en una unidad de cuidados intensivos. Estar en una unidad de cuidados intensivos en el Perú significa dejar de poder utilizar esa cama de cuidados intensivos para un accidente de tránsito, para un infarto de miocardio, para alguien que sale de una operación compleja, por alguien que no se ha vacunado. Entonces, estas personas ponen en riesgo a los demás por esa razón. Entonces, yo, si tuviese esa oportunidad, restringiría todavía la movilidad de ciertos grupos poblacionales, porque nuestro sistema de salud es muy, muy frágil, ¿no? Sí. Ahora, yo no sabía que había una ficha entre Perú y Chile especial para atravesar la frontera. No sé si usted lo sabía. Creo que estos fueron parte de los arreglos de levantar las restricciones del transporte entre estos dos interfronterizos, ¿no? Que estaba afectando la economía tremendamente, y son algunas de las medidas que se toman para dar una sensación de seguridad a la población que allí vive. Ajá. ¿La doble mascarilla tiene que seguir primando en los supermercados? De eso no se ha hablado tampoco. No se ha hablado porque el decreto supremo va a ser publicado el día de mañana, el detalle fino, lo granular, vamos a saberlo mañana, pero creo que la mascarilla en los mercados también va a depender de qué mercado. Si es el mercado abierto, donde no hay probabilidad de contaminarse porque está ventilado, no debería tener sentido, pero hay mercados que sí están bastante cerrados, ¿no? De acuerdo. Ahora, sí. Es cierto, Raúl, que en el caso del Perú, por ejemplo, la hospitalización por COVID, ¿no? Solamente para tener un indicador, de las 4.000 camas destinadas a COVID, solamente en este momento están siendo usadas 361. De ellas, Vía Panamericana, tú sabes cuánto hemos utilizado eso, en este momento está vacío. Tiene cerca de 8 o 9 personas. Y en las unidades de cuidados intensivos, en este momento, tenemos 1.500 a 2.000 unidades de cuidados intensivos. En este momento hay 138 pacientes en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 70 están en Lima. Entonces, son bajísimos indicadores, similares a los que teníamos en abril.
del año 2020. O sea, yo creo que se puede regresar, la medida es correcta. De acuerdo. ¿Cuánto falta para la apertura total, para la normalización de la vida? Bueno, esto es muy próximo a la normalización de la vida, ¿no? La nueva normalidad va a ser que uses tu mascarilla cuando entres a un lugar cerrado y poco ventilado, y si tienes, especialmente tienes familiares adultos mayores, que así lo sigan haciendo. Eso va a ser parte de la nueva normalidad. Y segundo, que vamos a ir a vacunarnos contra el COVID de manera regular con la vacuna bivalente o polivalente en el futuro. De acuerdo. Ahora, también faltará, creo, que se investigue bien los efectos de la vacuna. Yo he defendido la vacuna, soy pro vacuna, me vacunó 3 veces, pero es verdad que se están registrando algunos efectos de las vacunas que no se han terminado de analizar, ¿no? Lo digo, digamos, para tener la información completa. Bueno, el 90 a 95% de los efectos secundarios o colaterales de una vacuna se identifican en el muy corto plazo. Hay efectos de largo plazo, muy raros, muy eventuales, pero que, como tú bien dices, se irán anotando, notificando, identificando a medida que pasen los días, los meses, los años, ¿no? Y así Pero cualesquiera que sea el efecto secundario de esta vacuna, va a quedar opacado totalmente frente a su efecto benéfico. Por su efecto benéfico, claro, salvar la vida finalmente. Claro, por supuesto. Ahora, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio esta declaración que ha remecido al mundo de la medicina, que la pandemia era cosa del pasado. Esta es una declaración que responde a la lógica sanitaria, la realidad sanitaria del momento, o es ya algo impulsado por una necesidad económica y de socialización propios del ser humano. Bueno, hay que diferenciar la declaración del director de la Organización Mundial de la Salud del presidente Biden, en el cual obviamente hay un giro político, ¿no? En Estados Unidos están en procesos electorales y estoy seguro que el presidente Biden está utilizando este momento para digamos, ganar algún beneficio político en el sentido de que él ha liderado esta campaña. Lo cierto es que la fase aguda de la pandemia ha terminado, o está terminando. La fase crónica de la pandemia, y con la cual el sector salud va a tener que seguir viviendo, no ha terminado. Por ejemplo, el COVID largo. Las personas que necesitan rehabilitación. COVID, rehabilitación de recuperar parte de la memoria perdida, de las habilidades motoras perdidas, eso necesita rehabilitación. Un segundo grupo, especialmente crítico para el Perú, es la gran cantidad de pacientes que hemos tenido en cuidados intensivos por largo periodo. Estar en cuidados intensivos significa estar intubado, casi en situación de inamovilidad por un largo periodo. Esas personas, muchas de ellas necesitan hasta cirugías de reconstrucción de la laringe para poder retornar a lo que era antes, sus vidas. Y en tercer lugar, igualmente importante, el embalse de diagnósticos, tratamientos, cirugías de las otras enfermedades, ¿no? Que es parte del COVID. Sí, de acuerdo. Bueno, de todas formas siento que la cosa, como dice usted, está pasando, que son buenas noticias las que estamos registrando y que poco a poco vamos volviendo a la normalidad y que pues, nuestra vida comienza a parecerse remotamente a lo que era antes de la irrupción del COVID. Sí, es una buena noticia y se da un día especialmente emblemático para una profesión muy, muy querida en la salud pública peruana, internacional, es el Día del Epidemiólogo, ¿no? Sí. Y yo quiero aprovechar esta entrevista, Raúl, para mandarles un saludo a todos los colegas epidemiólogos que han jugado un papel crucial durante la pandemia, ¿no? De acuerdo. Víctor Zamora, ex ministro de Salud, muchas gracias por su participación en Al Vuelo, comentando las nuevas medidas sanitarias anunciadas por el ministro de Salud, Jorge López. Hasta luego. Muchas gracias, Raúl.